Bienvenidos a este nuevo video de Science for You. El día de hoy hablaremos sobre la reflexión y la refracción. En general, podemos decir que la luz viajando en un medio material tiene una velocidad que está dada por esta expresión. KE se le denomina constante dieléctrica de un medio material, generalmente es mayor que 1, y nos indica cómo disminuye la intensidad del campo eléctrico al pasar del vacío a un medio material. Bien, esta es la proporción en la cual disminuye la intensidad del campo eléctrico al pasar por dicho medio material. Para el caso del vacío, KE es igual a 1. De la misma manera o de manera análoga, KM nos indica cómo cambia la intensidad del campo magnético dentro de un material. Y eso se refleja en esta expresión. Para materiales dieléctricos típicos, Km no es muy diferente del valor 1. De hecho, difiere del 1 a lo más por 10 a la menos 4. Es decir, difiere del 1 en una cantidad muy pequeña. Es por ello que casi siempre se considera a Km como prácticamente 1. Y de esta expresión se puede, digamos, simplificar si consideramos a Km como 1 y llegar a esta expresión. Ok. Si nosotros escribimos el cociente de C sobre V, en donde C es la velocidad de la luz en el vacío y V la velocidad de la luz en un medio material, entonces nos queda que C sobre V es igual a la raíz cuadrada de KE, es decir, la raíz cuadrada de la constante dieléctrica. Pero resulta que este cociente es conocido como el índice de refracción del medio cuya velocidad es V. Esto es muy importante ya que la luz es una mezcla de campos eléctricos y magnéticos, de modo que la forma en la que un medio afecte a los campos electromagnéticos también se verá reflejado en los cambios en la velocidad de la luz. En su interacción con la materia, la luz puede sufrir algunos fenómenos o pueden ocurrir algunos fenómenos con la luz cuando pasa de un medio a otro. Entre los más conocidos está el que llamamos reflexión y el que también se conoce como refracción. Para analizarlos un poco más, vamos a irnos a la herramienta de FET para simplificar la explicación. Bien, vamos a explicar un poco en qué contiene esta herramienta. Aquí tenemos un láser, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar el ángulo respecto a ese láser. Perdón, el haz de incidencia respecto a la normal. Podemos cambiar el material. Si se dan cuenta, la parte superior de este plano es blanca. Eso solamente refleja que tenemos un material diferente del que tenemos abajo. Aquí tenemos una línea punteada que se conoce como la línea normal. Y en general, el plano formado por la normal, es decir, por esta línea, por el haz de incidencia, que es la luz que sale del láser, y el haz de reflexión se conoce como el plano de incidencia. ¿Ok? Entonces, aquí existen dos fenómenos. Un fenómeno es aquel que ocurre cuando el haz incide
Sobre la interfaz le vamos a llamar interfaz a la parte que divide a las dos regiones. Veamos que una parte se refleja, es decir, sale sobre el mismo medio, y otra se transmite o se refracta, es decir, pasa al segundo medio. Bien, acá tenemos otras herramientas, por ejemplo un compás, que nosotros generalmente debemos de situar de manera que coincida así, es decir, que la normal coincida con el 0, con 0 grados, y 90 grados en ambos lados coincida con el plano, perdón, con la interfaz. Bien, entonces también aquí tenemos un medidor de intensidad luminosa. Por ejemplo, si ponemos aquí, vemos que ahí nos da el 100%. Si nosotros medimos aquí, nos da el 94.71%. Y si medimos aquí, nos da 5.29%. Si sumamos ambas intensidades, las intensidades del ángulo reflejado y del del haz reflejado y del haz transmitido, nos dan el 100%. ¿Ok? Entonces, eso nos indica que un porcentaje de la luz se refleja y otro se refracta. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de que existen dos leyes que describen estos dos fenómenos. El fenómeno de la reflexión y el fenómeno de la refracción. Bien, vean cómo cambia el ángulo. Ok. En un momento hablaremos de las leyes de la reflexión y de la refracción en el sentido de su expresión matemática. Vamos a quitar un poquito bueno, vamos a dejar ahí el compás. Y ahora vamos a ver qué tenemos acá. Acá tenemos, digamos, un selector de materiales para el medio de incidencia y el medio de transmisión o el medio de refracción. Aquí, por ejemplo, si nosotros ponemos el mismo material, agua, entonces vean que nada se refleja, ¿ok? Todo se transmite. Bien, si ahora nosotros cambiamos por vidrio, ¿verdad? Parte se refleja y parte se transmite. Vamos a ponerlo aquí en 30 grados. Aquí, este ángulo, el que se forma desde la normal hasta el haz de incidencia, le vamos a llamar θ1 o ángulo 1, que en este caso es 30 grados. Si medimos el ángulo de reflexión, vamos a tener que es el mismo ángulo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ponerlo a 60. A 60 el de incidencia y nos queda a 60 el de reflexión, medido desde esta línea que es la línea normal. ¿Ok? Si lo ponemos, por ejemplo, aquí a 40, pues ambos, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, van a ser iguales. De hecho, esa es la ley de la reflexión. Teta de incidencia es igual a teta de reflexión. Sin embargo, vean que no sucede lo mismo en el caso de los ángulos de incidencia, que es por ejemplo. Aquí tenemos 20 grados y aquí tenemos un poco más de 20 grados en el ángulo de refracción. Bien, el ángulo de refracción también es medido desde la normal hasta el haz. Entonces, en un momento vamos a escribir cuáles son esas dos leyes. Sin embargo, antes de pasar a escribir esas dos leyes, queremos hacer aquí una pequeña anotación. O mejor dicho, un pequeño cambio. Aquí ahora vamos a cambiar, si se dan cuenta, aquí hay un índice de refracción. Aquí está el índice de refracción de 1.50 y aquí de 1.33. Vamos a cambiarlo un poco más. Vamos a llevar, primero vamos a mover esto.
Y vamos a llevar esto al caso del aire. Bien, entonces vamos a ver qué pasa. Si se dieron cuenta de lo que pasa, vean que llega un ángulo para el cual ya no existe un ángulo de refracción, o perdón, un haz de refracción o un haz transmitido. Este de aquí ya no existe. Si nosotros aumentamos el ángulo, desaparece. A partir de un ángulo que parece que alrededor de 32 grados, más o menos, si nos fijamos es alrededor de 32 grados, el haz transmitido ya no existe. Y si medimos aquí nos dice el 100%, y acá también nos da el 100%. ¿Eso qué significa? Pues que para el ángulo mayor o igual que 32 grados, el haz de incidencia se convierte completamente en haz reflejado y no existe la transmisión. A este fenómeno se le conoce como la reflexión total interna. Y eso sucede cuando tenemos el fenómeno de reflexión entre dos medios, en el cual el medio de incidencia tiene un índice de refracción mayor que el posible material en el que se puede refractar. Eso sucede para ciertos ángulos, claro, no para todos, pero para ángulos mayores, por ejemplo, para 60, nosotros sabemos que para 32, ¿verdad? Más o menos para 32, pero en general para ángulos mayores de 32 grados, ya no existe un ángulo de refracción. Ok, aquí podemos jugar un poquito más con los materiales. Podemos hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Aquí tenemos agua, tenemos vidrio y en general aquí podemos tener algunos otros, la simulación de algunos otros materiales o de algunos otros índices de refracción. Ahora vamos a abordar un poquito las ecuaciones. Bien, y vamos a... Aquí están las ecuaciones. La primera corresponde a la ley de la reflexión, que nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto es muy simple. Y la ley de la refracción, que se conoce como la ley de Snell, nos dice que N1, es decir, el índice de refracción multiplicado por el seno de θ1, es decir, el ángulo de incidencia medido respecto a la normal, es igual a N2, es decir, el índice de refracción del segundo material por el seno del ángulo medido desde la normal hasta el ángulo que se forma con el haz transmitido. Vamos a mostrar el uso de estas dos expresiones con dos pequeños problemas. Entonces, el primero nos dice que tenemos un haz luminoso, como aquí en el diagrama. Este es un haz luminoso que incide a 37 grados respecto a la normal. El primer medio es agua, ¿bien? Este medio es agua. Y este otro medio no nos indican qué medio es, no se indica qué medio es, pero nos dicen que este medio, más bien que en este medio ocurre una refracción, de manera que el ángulo de refracción es de 25 grados. Nos piden que calculemos la velocidad de la luz en el medio, es decir, en esta parte. Si, inciso A, la temperatura del agua es de 25 grados y por tanto tiene una constante dieléctrica de 78.5. Podría parecer extraño esto, pero resulta precisamente que la temperatura de un material afecta las propiedades electromagnéticas y por tanto afecta las propiedades ópticas de los materiales. Por tanto, el agua a 25 grados no va a tener la misma constante dieléctrica que el agua a 20 grados. ¿Ok? Entonces vamos a partir
de esto que encontramos al principio del video. Y después vamos a mencionar o vamos a escribir la ley de Snell para partir de ella. Bien. Nosotros hemos dicho que el ángulo, perdón, que el índice de refracción es prácticamente la raíz cuadrada de la constante dieléctrica de un material y por tanto la podemos escribir aquí, ¿verdad? En lugar de N1 podemos escribir la constante dieléctrica. ¿Por qué en N1? Porque estamos hablando del material de incidencia, este que está aquí arriba, ¿verdad? Posteriormente vamos a resolver para N2. Resulta que N2 nos queda expresado de esta manera. Bien. Ahora, la velocidad de la luz en un material y la velocidad de la luz en el vacío están relacionadas mediante el índice de refracción de la luz en dicho medio material. Así, si nosotros queremos obtener la velocidad de la luz en este medio, lo que tenemos que hacer es, dividir la velocidad de la luz entre el índice de refracción de dicho medio. Nosotros ya encontramos aquí el índice de refracción de ese medio y aquí escribimos su inverso, que escribir su inverso y multiplicarlo por C es lo mismo que tomar C y dividirlo entre N2. Bien, es decir, ustedes pueden hacer la operación, ¿no? Es una operación con fracciones. Lo que está en el paréntesis resulta ser aproximadamente 0.08. Y aquí tenemos C, que es la velocidad de la luz. Antes de sacar el resultado, ¿qué representaría esto que tenemos aquí? Pues básicamente se está diciendo que en este medio, en el segundo medio, que no conocemos el nombre, la velocidad viaja a un 8% prácticamente de la velocidad de la luz en el vacío. Es decir, aquí es más lento. Bien. Ok. Si nosotros consideramos que la velocidad de la luz, como ya dijimos al principio, es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entonces resulta que el valor de la velocidad de la luz es este que tenemos aquí. Bien, entonces vamos a mover un poquito aquí y... perdón, aquí pusimos inciso A. Vamos a corregir. Y vamos a decir que el inciso B se hace de manera análoga y se va a dejar de tarea. Bien, entonces calculen la velocidad de la luz en el medio material o en el segundo medio si la medición se hizo cuando el agua se encontraba a 20 grados y por tanto tenía una constante dieléctrica de 80.4. Bien, ahora vamos a abordar un segundo problema. Bien, entonces vamos a ver. Vamos a determinar el ángulo crítico para una frontera. Aquí está mal, vamos a corregir para que no se vea feo. Para una frontera diamante-aire, en donde el diamante tiene un índice de refracción de 2.419 y el aire de aproximadamente 1. Bien, entonces para ello utilizamos esta expresión del ángulo crítico, bueno, del seno del ángulo crítico,
Y esto va a ser igual a seno del ángulo crítico, es igual a el índice de refracción del aire sobre el índice de refracción del diamante. Entonces de aquí aplicamos el seno inverso en ambos lados de la expresión y aplicamos el arcoseno o el seno inverso a este cociente que tenemos. Si ustedes realizan las operaciones, les va a quedar que este es el ángulo crítico. Eso significa que para ángulos de incidencia mayores que 24.42 no va a existir una transmisión y prácticamente todo lo que se refleje, todo lo que se incida se va a reflejar en el mismo medio. Esto es muy utilizado en aplicaciones actuales como la fibra óptica. Bien, por ahí existe algún experimento en el cual ustedes pueden, digamos, simular una fibra óptica con gelatina, ¿no? Tal vez les podamos dejar ahí algún ejercicio de tarea al respecto. Bien. Esta expresión que tenemos aquí, de esto que tenemos aquí, del seno del ángulo crítico, o mejor dicho, esta expresión completa, se va a dejar de tarea que ustedes la investiguen, que investiguen la deducción. Es realmente bastante simple. Se parte de la ley de Snell, es decir, ustedes parten de N1, ay, no se ve bien, vamos a cambiar de lápiz, de N1 seno de teta 1, esto es igual a N2 seno de teta 2. Bien, entonces si partimos de aquí, bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Vamos a llegar a esto. Básicamente lo que se tiene que hacer para deducir esta expresión, que se les queda de tarea, es argumentar cómo es que se llega de la expresión de la ley de Snell a la expresión del ángulo crítico. Bien, y pues eso es todo. Espero que les haya servido un poquito esta explicación. Vamos a subir algún video más en el que tengamos problemas resueltos y posiblemente agreguemos la deducción del ángulo crítico. Bien, por ahora les dejamos de tarea para que investiguen un poquito previo a la sesión de problemas. Espero que se estén cuidando. Saludos a todos y gracias por ver este video de la clase.